¿Qué lees, tío? Yo que soy muy de clásico. Este verano me he decantado por Ángeles y Demonios. Pues si no te he visto leer en la vida, ¿qué estás contándole? Esto no se dice en voz alta, lo dicen mucho a mi favor, llama. ¿Esto qué es? No es lo que parece, llama, de verdad que te lo puedo explicar. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Antroforol. Hoy es uno de esos días. Hoy es un día grande, hoy es de esos grandes días. Hay días que dicen, bueno, hay video reviews que a la gente le va a quedar marcada. Yo creo que esta tiene que ser de nuestros días, porque vamos a presentar uno de los dispositivos que más gente nos pregunta, que más ganas tenía la gente de ver, que no es otra que la Nexus 7 de Google y Asus. Exacto, el primer terminal Nexus, que es una tablet, la primera tablet de Google, un terminal bueno, muy deseado, que todavía no está a la venta en España, se distribuye en Estados Unidos, en el Reino Unido, y bueno, nos hemos podido hacer con una y hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes una Nexus 7? Pues graba una video review. Si algo tiene Antroforol son los vídeos. Y bueno, ya lo dijimos durante mucho tiempo, Google tenía que dar un paso adelante, Google tenía que posicionarse en el mundo de las tablets, Apple le había comido la tostada y la gran G tenía que dar un paso adelante y lo ha hecho con una tablet de 7 pulgadas que veremos durante toda la video review, que tiene muchos aspectos positivos, pero también algunos que deberemos tener muy en cuenta. Sí, yo creo que no rivaliza directamente con un iPad, porque yo creo que buscan otro mercado, han hecho una tablet más pequeña, mucho más económica, con unas buenas prestaciones y lo que vamos a decir un poquito en todo el videoanálisis, ¿no? Una tablet hecha para Google Play. Bueno, empezamos de lleno lo que es la video review de la Nexus 7 de Google y como siempre hacemos, el aspecto físico es el primer detalle que vamos a mencionar. La verdad que tenemos una tablet de 7 pulgadas, es un diseño bastante pequeño y es un aspecto que tenéis que tener muy en cuenta. Quizás siempre cuando pensamos en una tablet, lo primero que nos viene a la cabeza quizás es un dispositivo grande, un dispositivo de 10 pulgadas, y sí que es cierto que acostumbrarse a las 7 pulgadas puede ser algo complicado. Sí, yo creo que es un tamaño muy acertado, al menos para mi gusto. Yo creo que una tablet debe ser muy transportable, debe ser muy llevable y que la puedes llevar prácticamente la totalidad de tu día encima para poderla utilizar. Y yo creo que este es uno de los tamaños más acertados para un tablet. Con estas 7 pulgadas yo creo que se hace bastante cómodo el poderla llevar prácticamente durante todo el día encima y utilizarla de forma permanente. Sí, bueno, qué mejor, porque por mucho que nosotros hablemos, lo mejor es que lo veáis por vosotros mismos, así que ya os va a mostrar un poco cuál es el aspecto físico y el diseño de la Nexus 7. Bueno, pues comenzamos ya con el videoanálisis viendo un poquito lo que sería el aspecto exterior, el tamaño, las dimensiones de este tablet. Es algo muy importante siempre que hablamos de un tablet, y en este caso nos encontramos con una tablet de 7 pulgadas. Esta es quizá una de las características más llamativas, ¿no?, que encontramos con la Nexus 7. Hasta ahora veníamos acostumbrados a ver muchas tablets de 10 pulgadas, era un poquito el estándar, quizá un poco establecido por el iPad, y sí que es verdad que de las marcas más prestigiosas, por así decirlo, la gran mayoría de terminales pues eran de 10 pulgadas. Pero en este caso Google nos ha sorprendido y ha querido hacer su tablet de un tamaño de 7 pulgadas. Si queréis, podemos repasar un poquito más lo que serían exactamente las dimensiones. Tenemos 198 milímetros de altura, 120 de ancho y tan solo 10,5 milímetros de grosor. La verdad es que son, digamos, unas dimensiones bastante agradables para poder manejar y llevarlas un poquito con nosotros de arriba abajo, ¿no? Es una tablet que, como nos podíamos imaginar, evidentemente, se agradece bastante poder transportarla y llevarla todo el día con nosotros debido a estas dimensiones. Además, su peso también es bastante conseguido y son solo 340 gramos. La verdad es que, para que os hagáis una idea, es algo así a nivel de dimensiones, sería como una especie de híbrido entre una tablet de 10 pulgadas y un Amazon Kindle, para los que hayáis tenido en la mano, para haceros un poquito una idea, ¿no? Sería, digamos, un tamaño intermedio y el peso también está entre medias de estos dos dispositivos. Seguimos, si queréis, también por la parte exterior para verlo un poquito. La verdad es que cuando lo tenemos en la mano, evidentemente nos recuerda mucho al Galaxy Nexus, ¿no?, por la sobriedad de su diseño y por los materiales con los que está fabricado. En la parte frontal podemos ver algo a lo que estamos acostumbrados en los terminales Nexus, que es que no disponemos de ningún tipo de botón físico. Tenemos los 3 botones táctiles incorporados en la pantalla, como ya es habitual, pero no tenemos ningún botón físico. Además, en la parte frontal podemos ver
la cámara delantera, la única cámara que dispone este dispositivo, que luego si eso veremos con un poquito más de detalle. Vamos a repasar más cositas. Mirad, en la parte inferior tenemos el conector, el micro USB y el jack de 3,5 para auriculares. Si nos vamos a este lateral podemos ver cómo tenemos el botón de encendido y apagado y el control de volumen, subir y bajar volumen. Parte superior, como podéis ver, no tenemos absolutamente nada. Y en este lateral, también liso, podemos destacar también, si queréis, la conectividad propia de la Nexus 7, muy parecido al que tiene el Galaxy Nexus para utilizar como dock o para conectividad. Sorprende o llama la atención la ausencia de más conexiones, ¿no? Que estamos acostumbrados a protocolos como el HDMI, que muchas tablets incorporan y que no tenemos en la Nexus 7. En la parte posterior, la verdad es que me ha gustado mucho el tacto de esta tablet. La verdad es que es un plástico rugoso muy agradable al tacto, y podemos ver la serigrafía de Nexus en la parte superior, y un poquito más pequeñito, como perdiendo un poquito de importancia, ¿no? En el diseño, el fabricante real del tablet, que no es otro que Asus. También un poquito más abajo podemos ver que tenemos el altavoz de la Nexus 7. A modo de comparación, creo que también puede resultar interesante verlo un poquito al lado de algunos dispositivos de los que estamos más acostumbrados a ver y a tocar, ¿no? En este caso podéis ver un poquito las diferencias que tendríamos entre la Nexus 7 y un Galaxy Nexus. La verdad es que bueno, son unas diferencias importantes, y podéis haceros un poquito la idea de cuál es su tamaño real. También lo podemos comparar con una tablet tradicional que ya hemos visto desde hace bastante tiempo, como es una tablet de Samsung, la 10.1, que evidentemente son 10 pulgadas, y os podéis hacer un poquito la idea de las diferencias de tamaño que tienen ambos dispositivos. También en cuanto a grosor, la verdad es que no hay grandes diferencias, pero bueno, también podéis echar un vistazo para comparar ambos dispositivos. La verdad es que el rendimiento de esta tablet de Google, de esta Nexus 7, es bastante bueno, y es así porque tiene un hardware envidiable, diría yo. Envidiable en lo que se refiere a potencia gráfica, a músculo, por así decirlo. Bueno, envidiable porque el procesador es de Nvidia. Madre mía, ¿cómo hilas? Tenía que decirte, te lo escuchas y digo, esta la tengo que soltar. Bueno, evidentemente podemos decir, hay una cosa clara de esta Nexus 7, es que podemos decir, cuesta 200 euros, o se presupone que costará 200 euros. No vais a encontrar por ese precio un hardware tan puntero como tiene esta tablet de Google. Es un quad-core, 1 GB de RAM y unas especificaciones, la verdad, que dignas de un tope de gama. No obstante, sí es cierto que para llegar a conseguir este precio tan reducido ha tenido que prescindir de algunos complementos. Ha tenido que pasar la tijera un poquito. Exacto. Veremos que no tenemos cámara trasera, veremos que no tenemos tanta conectividad como nos gustaría, el almacenamiento no es nada del otro mundo, y no tenemos, por ejemplo, opción 3G o de lector de tarjetas microSD. No obstante, creo que el hardware es uno de los puntos fuertes de esta tablet, así que, Carlos, nos lo vas a enseñar y vamos a disfrutarlo. ¿Y hacemos un Quadrant, te parece? Venga, dale. Venga. Como os podéis imaginar, ya tenemos el Quadrant puesto en nuestra Nexus 7, y vamos a hablar un poquito del hardware y vamos a centrarnos en las especificaciones técnicas, un poco en las características, en el alma, en el corazón que mueve esta tablet de Google. Bueno, vamos a empezar el test, porque como ya bien sabéis, habéis visto en varios vídeos de Android for All, tarda un poquito, así que mejor que lo vayamos iniciando si no se nos hace muy pesado. Bueno, vamos a empezar a citar especificaciones, porque la verdad que por mucho que sea una tablet low cost, Google y Asus no han querido escatimar para nada, y podemos decir que estamos delante de uno de los dispositivos con Android más potentes. La verdad que se mueve de maravilla y es muy lógico, ya que tiene un hardware realmente poderoso. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del procesador. En este caso nos encontramos con es un procesador quad-core, un procesador de 4 núcleos que funciona con una frecuencia de 1,3 GHz. Es un Cortex A9, es un Nvidia Tegra 3, ¿no? Bueno, veremos que en la siguiente generación de tablets muchas de este tipo de gadgets optarán por este procesador, ya que Nvidia se ha convertido en un auténtico clásico dentro de los procesadores para terminales con Android. Bueno, ya hemos hablado del procesador. La GPU es una GeForce de 12 núcleos. Más adelante veremos en las pruebas de rendimiento que hace que los juegos literalmente vuelen. Es una auténtica maravilla disfrutar de esta tablet para jugar,
porque veremos que no tenemos ningún tipo de lag ni nada por el estilo. El almacenamiento siempre suele ser un tema bastante delicado. En este caso la Nexus 7 cuenta con dos posibilidades, tenemos 8 o 16 GB, perdonad. Y un dato muy importante, como ya nos ha comentado Jaume, y es que no tenemos slot para tarjetas micro SD. Es un dato que debemos tener muy en cuenta, pero por otra parte podremos tirar un poco del cloud computing, ¿no? Por ejemplo de Google Drive, el servicio este de Google que nos permite tener 5 GB de forma gratuita para almacenamiento en la nube. Además de esto, ¿qué más podemos contaros? Pues bueno, la memoria RAM, aquí sí que no hay sorpresas, 1 GB, quizá podemos esperar un poquito más, pero volvemos a recordar y hacemos mucho énfasis a que es una tablet entre comillas low cost, ¿no? Así que tampoco esperemos que despunten, depende qué aspectos, 1 GB es más que suficiente, veremos durante toda la video review que no le hace falta más. Bueno, cámaras frontales, ya lo hemos comentado, 1,2 megapíxeles, grabará a 720p y llegamos a los aspectos más importantes, le damos la vuelta a la tablet y nos encontramos con la batería. Evidentemente no se puede extraer, la batería no se puede quitar y nos encontramos con una batería de 4.325 miliamperios. La verdad que la tablet la hemos estado estrujando bastante y da un rendimiento bastante bueno su batería. Según el fabricante, según Google, nos aseguran unas 9 horas de reproducción de vídeo. Se me antojan más que suficiente. Simplemente tengamos que tener en cuenta que es un dispositivo muy orientado al multimedia y una buena duración de la batería, la verdad que parece un requisito casi indispensable. Dicho esto, algunas cositas importantes, pues bueno, giroscopio, acelerómetro, brújula, sensor de luz y proximidad son datos que no pueden faltar nunca cuando hablamos de ya sea un terminal o una tablet. Y cositas interesantes, pues por ejemplo nos encontramos con Bluetooth 4.0 con dos detalles muy importantes en su micro USB, ya lo hemos comentado, volvemos a hacer énfasis, muchos de vosotros no le habrá gustado un pelo, pero esta tablet no tiene protocolo MHL, por lo que no podremos compartirlo con televisiones de alta definición, ni tampoco tiene USB on the go, ¿no? Lo que nos permitiría conectar un cable y utilizarlo a través de un pendrive, por ejemplo. La verdad que son dos detalles que debemos tener en cuenta y para que algunos usuarios los puedan echar a faltar. Evidentemente GPS también está disponible y bueno, justo coincide que ya hemos terminado con el resultado final, aquí lo tenemos, nos otorga una puntuación de 10.910. Uno de los principales hándicaps que encontramos en la mayoría de tablets, sea el fabricante que sea, era las actualizaciones del software. Sí que es cierto que en el aspecto de los smartphones, la verdad que las actualizaciones tampoco son una maravilla, pero especialmente en las tablets nos hemos encontrado con muchos casos que los fabricantes dejan de lado. Llegamos a los aspectos más importantes de esta Nexus 7, evidentemente el nombre ya nos dice todo, actualizaciones aseguradas y en su corazón 4.1 Jelly Bean. Pues pasamos ya con el software. El software, ese apartado tan importante del que tanto estamos hablando una y otra vez y que tantos quebraderas de cabeza trae con algunos terminales, con algunas marcas o operadoras, ¿no? En este caso, como estamos hablando de un Nexus, en el fondo, aunque en este caso es una tablet, pero al ser un dispositivo Nexus nos encontramos pues con la seña de identidad seguramente más reconocible de esta familia, como es la inclusión del software nativo de Android, sin capas de personalización, sin fabricantes por en medio, la versión de Android que facilita Google directamente y las actualizaciones digamos de la forma más veloz posible, ¿no? De hecho, con un simple vistazo a la parte inferior de los accesos directos de esta Nexus 7 ya nos podemos hacer un poquito la idea. Como vemos aquí, todos los servicios de Google, Google Play, Google Music, películas, libros, Chrome, todo el componente social y de aplicaciones de Google. Bueno, ya rápidamente nos podemos dar cuenta de que estamos delante de la tablet de Google con letras mayúsculas, ¿no? En este caso el software que incorpora la Nexus 7, como no podía ser de otro modo, evidentemente, es la versión 4.1.1, ¿no? Nos encontramos ya con Jelly Bean en sus entrañas y con todo lo que esto representa, ¿no? Lo primero que me gustaría enseñaros un poquito, ¿no? Es, digamos, la fluidez con la que se mueve el dispositivo, ¿no? Una de las características, sin duda, de esta versión de sistema operativo, ¿no? Project Butter, ya hablamos de él, era la inclusión de una fluidez extra que no teníamos en anteriores versiones de sistema operativo y que sí encontramos ahora en esta nueva versión, ¿no? Otra de las señas de identidad, otra de las mejoras que nos traía Jelly Bean, como no, era el de las notificaciones, de poder mostrar más, menos información, de poder responder directamente a algunas notificaciones directamente desde la misma notificación sin tener que acceder a la aplicación y evidentemente, como ya hacíamos desde Ice Cream Sandwich, el poder quitar o poder
prescindir de notificaciones una a una y evidentemente también todas a la vez como ya hacíamos anteriormente. La verdad es que las novedades de Jelly Bean no fueron pocas. Tenemos, como no podía ser de otro modo, Google Now, ¿no? Que es una de las grandes novedades de las que ya hablamos, y os invito desde aquí para, si lo queréis ver con más profundidad o queréis, digamos, maximizar esta información que os estoy dando, podéis consultar la video review que hicimos de Jelly Bean, porque la verdad es que es bastante interesante para poder ver todas las funciones de una forma más profunda, ¿no? No obstante, vamos a ver algunas, por ejemplo. He querido abrir Google Now desde el tutorial, ¿no? Para que veáis un poquito lo que ya nos viene recomendando y comentando Google sobre esta aplicación. Vamos viendo las diferentes tarjetas, ¿no? Las diferentes, digamos, información que nos muestra Google Now y que nosotros podemos configurar a nuestro antojo. En este caso estamos viendo, por ejemplo, nos dice cuando te vas de vacaciones puedes visualizar el vuelo, puedes ver si hay cambios relevantes en los vuelos que tú vas a utilizar, y bueno, y una vez terminado un poquito todo lo que sería el tutorial, ya nos dice que las tarjetas aparecerán en esta página. Evidentemente Google Now es algo que todavía le queda mucho recorrido, que tiene una pinta fabulosa, evidentemente, por toda la información que tiene Google de nosotros, pero que todavía le queda bastante por hacer, sobre todo con algunos ajustes que veréis que todavía en nuestro idioma y en nuestro país no los tenemos tan bien como podía ser en Estados Unidos, ¿no? Os muestro un poquito las tarjetas de ejemplo, como siempre: transporte público, sitios, tráfico, vuelos, deportes. Este es un ejemplo de lo que os comentaba, que todavía no tenemos disponible como sí podría ser en Estados Unidos. Las citas de calendario, traducciones, monedas, son toda información vital que nos facilita de una forma muy sencilla para hacernos un poquito la vida más fácil y para tener acceso a la información de una forma más rápida y sencilla de cómo lo veníamos haciendo. Más cositas que podíamos ver de Jelly Bean. Una de las inclusiones importantes, ¿no? Y una de las cosas que también llamó bastante la atención fue el tema de la voz, de la introducción por voz, además offline, sin necesidad de estar conectado. Y luego, como no podía ser de otro modo, de la función esta de reconocimiento inteligente de la voz, el pequeño Siri, ¿no? De Google, que reconoce un poquito nuestras acciones, reconoce nuestro lenguaje, lo interpreta y nos da información. Como ya visteis anteriormente en la video review de Jelly Bean, todavía en español falta mucho, pero sí que es verdad que podemos dar algunas acciones para que nos responda y nos dé esa información. Si queréis vamos a probarlo un poquito. ¿Qué tiempo hace en Barcelona? Bueno, como podéis ver, ha reconocido perfectamente la voz. Sí que es verdad que no me está dando la información directamente. Lo que ha hecho es hacer una búsqueda en Google, pero sí ha entendido en este caso bien lo que yo le quería decir, aunque no ha llegado a interpretarlo ofreciéndome la información directamente. Vamos a hacer alguna prueba más. Navegar a París. Bueno, en este caso sí que entiende perfectamente. Esta acción ya es una acción que funcionaba anteriormente con Google Voice Actions en versiones anteriores, pero sí que es verdad que lo sigue reconociendo, que entiende perfectamente lo que queremos hacer, nos abre el Navigation y nos guiará la ruta exacta para ir a París en este caso. Bueno, si queréis vamos a probar una acción más que veréis en este caso que no va a funcionar, pero para recalcar un poquito esta, ¿no? Las diferencias que existen entre la versión en inglés, que sí que reconoce este tipo de acciones, y ahora veréis como en español hay algunas que no las reconoce. ¿Cuánto mide Barack Obama? Bueno, lo que os decía, esta es una de las acciones que más se podían ver cuando veíamos funcionar Google Voice en inglés, y directamente nos daba una tarjeta, ¿no? Con la información de Barack Obama, con su estatura. En este caso, como veis, ha entendido las palabras que yo quería decir, pero no ha sido lo suficientemente inteligente como para poderlas interpretar. Y bueno, la verdad es que este ha sido un repaso. Tampoco vamos a entrar en excesivo detalle, dado que ya vimos, como os he dicho anteriormente en la video review, con más detalle cada una de las novedades que nos traía Jelly Bean, pero sí que para que vierais un poquito, ¿no? El software que trae esta Nexus 7, que no podía ser otro que la última versión de Android, y nos garantiza siempre estar actualizado con las últimas versiones. Pantalla de 7 pulgadas, seguramente el aspecto más llamativo de todo el terminal, con un panel IPS, una buena resolución, buena cantidad de píxeles por pulgada. Yo creo pantalla, tengo que decir.
Sí, sí, sí. Resumiendo, se puede decir que estamos delante de una buena pantalla, sin ser quizá excepcional, pero estamos delante de una bastante buena pantalla que para el precio que tiene el terminal, la verdad es que cumple sobradamente. Sí, ya hemos visto que los paneles IPS han dado un muy buen resultado. Asus ya lo utiliza en la mayoría de sus dispositivos, buenos ángulos de visión, un contraste bastante bueno, una pantalla, como siempre, deberéis tener en cuenta, y veremos que el tamaño de 7 pulgadas, vuelvo a repetir, hay que tenerlo en cuenta. Exacto. En esta ocasión, como cada vez tenemos más seguidores latinoamericanos, hemos querido brindarles un vídeo que yo creo que les va a gustar bastante. En su honor, podríamos En decir. su honor, claro que sí. Un saludo para todos los latinoamericanos y ahí va Carlos con el análisis de la pantalla. Llegamos a uno de los aspectos más importantes cuando hablamos sobre todo de una tablet. Sin duda estamos delante de un dispositivo orientado 100% al consumo multimedia, y como os podéis imaginar, tener una buena pantalla la verdad que es muy pero que muy de agradecer. En este caso vamos a hablar primero de dimensiones, que es un aspecto muy pero que muy importante. Os hemos mostrado al principio del vídeo una pequeña comparación con una tablet y con un terminal para que os hicierais un poquito la idea de las dimensiones. Esto sí que es muy pero que muy importante para los usuarios, que tengan muy claro que una tablet de 7 pulgadas tiene sus ventajas de movilidad, pero por contra, evidentemente perdemos tamaño de pantalla, que si bien puedo decir que es suficiente, depende de qué acciones puede haber usuarios que le parezca un pelín pequeña. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de tecnología de esta pantalla. Bueno, nos encontramos con un panel IPS. La verdad que Asus ya lo ha utilizado para la anterior generación, ya sea con el Prime, con la primera Transformer, y la verdad que da un resultado más que satisfactorio. Concretamente es un panel IPS, es un LCD con retroiluminación LED. Ya hemos hablado de tamaño, de tecnología, y tenemos que hablar de un aspecto tan y tan importante como es el de la resolución. En este caso tenemos una pantalla de 7 pulgadas, como os hemos dicho, pero con resolución HD, y la verdad que es muy pero muy de agradecer. Concretamente estamos hablando de 1280 por 800 píxeles. Aquí hemos entrado un segundito en el navegador para que vierais el tema de la definición de las letras, y la verdad que se ve muy pero que muy bien. Ya parece casi un requisito indispensable que cualquier dispositivo con Android lleve este tipo de pantallas. Es una auténtica gozada poder navegar con esta definición en los textos. La verdad que no tenemos ningún tipo de problema. Además de esto, tenemos que hablar también de densidad de píxeles por pulgada, ¿verdad? Es una cosa que cada vez que analizamos un terminal lo estamos citando últimamente. Como siempre hago, vamos a aproximar un poco el dispositivo para que lo veáis. Desde la cámara siempre es un pelín complicado, pero me gusta que apreciéis con el mayor lujo de detalle la definición de los iconos. En este caso nos encontramos con 16 puntos por pulgada, 216 ppp, ¿no? Como se suele decir. La verdad que es una definición bastante decente para un tamaño de pantalla. Alguna cosita interesante también que os podría comentar, pues por ejemplo que tiene recubrimiento Gorilla Glass. Esto aquí es un detalle que me gusta muchísimo. Si sois manazas, podéis estar tranquilos que la Nexus 7 no será fácil de rayar. Bueno, como siempre hacemos en Android for All, para muestra un botón, el movimiento se demuestra andando, y vamos a mostraros un vídeo en HD para que veáis qué tal se ve la pantalla de esta Nexus 7. Lo aproximamos, le damos a compartir y vamos a ver qué tal se ve la pantalla de esta tablet. Ya hemos visto un magnífico vídeo, y como siempre hacemos, después del vídeo toca el audio. En el apartado sonoro, en el apartado del audio, la verdad es que nunca ha sido un apartado por el que destaque demasiado ninguno de los terminales de la gama Nexus, ni con smartphones, y como veremos ahora tampoco en exceso esta tablet. La verdad es que es un apartado que cumple, la verdad es que yo creo que es suficiente, pero no destaca sobremanera esta tablet en el apartado del audio. Como os venimos repitiendo un poquito en todo lo que es el análisis, y veréis más en las conclusiones, esta es una tablet por y para Google Play. En este caso el audio está pensado mucho para Google Music, ¿no? Todo aprovechar los servicios de Google. En este caso nosotros vamos a probar otra aplicación como es Spotify, que también nos servirá para ver un poquito la calidad del audio con una canción, ¿no? Si queréis, os voy a poner un poquito un trozo de esta canción y la escuchamos.
Bueno, siempre se me hace un poco difícil, ¿no? No sé exactamente cómo se escucha luego esto en vuestras casas, cómo lo percibís vosotros, pero bajo mi punto de opinión, la verdad es que el audio yo creo que cumple, pero no sobresale de ningún modo. También recalcar, yo creo que es importante decirlo, que la Nexus 7, supongo que en su afán de rebajar el precio, no trae unos cascos en la caja, con lo cual, evidentemente, todos tenemos auriculares en casa, pero la Nexus 7 no trae unos propios que podamos utilizar. Hemos probado el audio con algunos cascos que tenemos por aquí, que hemos probado con muchos otros terminales y smartphones, y bueno, un poquito viene a ser un poquito lo que estamos comentando, una calidad suficiente, pero que no sobresale de ningún modo. Hostia, ¿te habías dado cuenta? O sea, cámara delantera sí que tenemos, pero por detrás nada de nada. Sin duda, este ha sido uno de los factores diferenciales, en este caso negativo, de la Nexus 7, que no incorpora cámara trasera. Ha sido uno de los recortes, una palabra que tan de moda está, uno de los recortes que ha hecho Google para tener un terminal tan low cost. Ha tenido que prescindir de un elemento que yo creo que no es imprescindible, así como sí lo es en un smartphone, yo creo que no lo es en una tablet. Y en esta ocasión lo que vamos a ver es un poquito la cámara frontal para hacer nuestras videollamadas. Vamos a ver qué tal es y cómo se muestra. Bueno, pues vamos ya con las cámaras, en este caso con la cámara, porque la Nexus 7, la Nexus 7 en este caso, como ya os hemos dicho anteriormente, como podéis ver, no incluye cámara trasera, porque sí incluye cámara delantera. Tanto es así que incluso si nos vamos al box de aplicaciones e intentamos buscar la aplicación de cámara, nos damos cuenta que no está, directamente han prescindido. Bueno, supongo que en su esfuerzo por conseguir una tablet low cost, que la verdad es que lo han conseguido, han querido prescindir de la cámara trasera. Lo que sí es cierto, lo que sí tenemos es cámara frontal, una cámara de 1,2 megapíxeles que puede grabar a 720, que la verdad es que para ser una cámara frontal parece suficiente. Si queréis vamos a probarla, vamos a hacer una pequeña llamada para que podamos ver cómo se ve en este caso la cámara frontal de esta tablet, que la verdad es que yo creo que gran parte del uso, por no decir prácticamente el único uso que puede parecer que le podemos dar. Aquí está Carlos, que la verdad es que es muy gracioso, no ha querido salir, y bueno, lo que sí voy a hacer es poner en grande nuestra cámara, la cámara de la Nexus 7. Voy a bajar un poco el volumen para que no se haga esto un poco pesado. Vale, y me podéis ver a mí aquí escondido detrás de la cámara y como podéis ver, la calidad en general para ser una cámara frontal la verdad es que es bastante buena. Recuerdo 1,2 megapíxeles y capacidad de grabar a 720, con lo cual la única cámara de esta tablet la verdad es que cumple la función para la cual está destinada. Bueno, ya hemos visto durante toda la video review, estamos viendo que es una tablet muy capaz, la verdad que no tenemos ningún tipo de problema, se mueve con una fluidez muy pero que muy buena. Evidentemente el hardware tiene un apartado muy importante junto con Jelly Bean, ya muy bien, ya nos ha mencionado Project Butter. La verdad que la fluidez hace de la Nexus 7 una tablet muy recomendable, pero como siempre hacemos en Android for All, vamos a estrujarla, vamos a jugar, vamos a probar aplicaciones como Google Maps, como Google Earth, como siempre hacemos. Vamos a ver realmente cuál es el rendimiento real de la Nexus 7. Bueno, vamos a dar el típico paseo que damos siempre con las pruebas de rendimiento. Vamos a hacer una prueba de estrés, como solemos llamarle. Vamos a abrir una serie de aplicaciones y vamos a ver cuál es el rendimiento real de esta tablet que tiene la clara intención de hacerse un hueco en el mercado gracias a un precio muy competitivo y un hardware realmente puntero. Pero bueno, el hardware, siempre lo decimos, únicamente son cifras y no sabemos realmente qué tal se mueve un dispositivo hasta que lo probamos a fondo, y es lo que vamos a hacer. Como siempre, vamos a probar, por ejemplo, Google Maps. En este caso, en su nueva versión, se actualizó hace muy poquito y vamos a ver qué tal se ve en esta Nexus 7. Vamos a ver qué tal, vamos a hacer pinch to zoom. Como vemos, no tenemos absolutamente ningún tipo de problema. Nos acercamos, vamos a ver el 3D en la ciudad de Barcelona. Lo aproximo un poquito más para que lo veáis un poco mejor. Nos acercamos y como veis no tenemos ningún tipo de problema. Bueno, faltaría más, ¿no? Con el hardware que tenemos, con un procesador de 4 núcleos, la verdad que no podemos esperar menos en una aplicación como Google Maps. Vamos a poner nuestra ubicación y como vemos, sin ningún tipo de problema, nos posiciona de una manera muy pero que muy veloz. Bueno, ya hemos probado Google Maps, seguimos dentro de mapas y demás, y no podía faltar Google Earth en esta prueba de rendimiento de la Nexus 7. Podemos esperar un rendimiento posiblemente de los mejores junto con el del S3, ya que tiene un hardware bastante parecido, así que nos aventuramos a decir que seguro que cargará el mapa de una manera muy rápida. Vamos a comprobarlo. Ponemos un
Vamos a buscar, y así de paso aprovecho para que veáis un poco el teclado de Jelly Bean, ya lo conocéis absolutamente todos. Es un teclado que, como veis, en formato vertical se ajusta bastante, la verdad que es suficientemente cómodo para escribir. Ponemos la ciudad de Las Vegas, le damos a ir y vamos a ver qué tal se mueve. Debemos decir que es la primera vez que abrimos Google Earth en este dispositivo, vamos, que no tiene ninguna imagen precargada, ni ninguna imagen en caché, ni demás. Y bueno, vosotros mismos habéis podido ver cómo la velocidad realmente ha sido increíble, no tiene ningún tipo de problema, la fluidez podemos decir que es exquisita, no tenemos absolutamente ningún tipo de lag, ningún tipo de renderización, carga todas las imágenes con muchísima velocidad. Vamos a alejarnos, vamos a poner otra ciudad cualquiera, nos vamos a ir, por ejemplo, desde Las Vegas nos vamos a ir a California, le damos a ir, vamos a volver a la costa oeste de Estados Unidos, aquí lo tenemos. Bueno, como en el anterior caso, absolutamente ningún tipo de problema para mover una aplicación que realmente sí que necesita bastantes recursos, como es el caso de Google Earth. Bueno, ya hemos dado un par de vueltas por el mundo y vamos a utilizar dos aplicaciones para la lectura, y en este caso vamos a utilizar News Republic, que es una aplicación que la verdad que es francamente cómoda para leerla en tablets. Es un magnífico lector de noticias, como veis es un conglomerado de una gran cantidad de periódicos, de blogs en los que Android for All se incluye, por supuesto, y bueno, como veis, de una manera muy simple y muy rápida podemos acceder a una gran cantidad de noticias, como veis, en un formato apaisado, que también esta tablet de 7 pulgadas también incita a eso, ¿no? El formato vertical está muy bien para navegar, pero también hay aplicaciones que están adaptadas a esta disposición, ¿verdad? Un formato más horizontal que también nos favorece, pues por ejemplo esto, ¿no? Jugar con dos opciones de pantalla, como en esta aplicación. Ya hemos visto News Republic y nos vamos a ir a uno de los clásicos entre los clásicos cuando hablamos de noticias para Google. En este caso vamos a entrar en Google Currents, un magnífico lector de RSS del cual os recomendamos que os instaléis y añadáis Android for All a vuestras suscripciones. Bueno, la verdad es que es una manera muy cómoda de seguir el contenido. Y quiero que os quedéis un poquito sobre todo con la velocidad que tiene el dispositivo, que en ningún momento siente fatiga, ¿no? La verdad que en ningún momento vemos lentitud, nada de lag. Sin duda los 4 núcleos ayudan mucho, pero mucho para poder mover esta tablet. Os hemos dicho al principio de la video review que el tamaño podía ser similar al de un libro electrónico. Tomaros esto con mucho cuidado, ya que la pantalla no es la más idónea para este tipo de uso, ya que no es cinta electrónica, nos puede dañar un poco la vista si la lectura es muy prolongada. Pero bueno, vamos a entrar al Google Play en Google Books para que veáis un poco bueno, si podíamos utilizarlo para este uso. Pues es un tamaño muy parecido a un libro, y es realmente curioso la animación que hace al pasar las hojas, la verdad que muy conseguido. Volvemos a repetiros, no es un sustituto de un libro electrónico, ni muchísimo menos, pero compartiréis conmigo que os puede sacar de un apuro sin ningún tipo de problema. Ya hemos mostrado Google Earth, Google Maps, hemos visto noticias, y si hay algo para lo que yo personalmente utilizo una tablet es para navegar. En este caso Jelly Bean, una de las ventajas o características que tenía es que era la primera versión del sistema operativo que llevaba Google Chrome como navegador por defecto. En este caso vamos a entrar en Android for All, ya tenemos cargada la página, y vamos a ver qué tal se comporta en algo tan importante como es en la experiencia web. Ya lo he dicho, me vuelvo a repetir, yo soy un amante de la navegación web en tablets y en smartphone, y para mí es muy importante que la tablet se mueva bien en un aspecto tan importante como es el de navegar. Vamos a entrar en un post cualquiera. Aquí lo tenemos, como veis la velocidad de carga es francamente buena, no tenemos ningún tipo de problema. Desde aquí vamos a entrar en nuestra otra web, es androidforallstore.com. Desde aquí os animamos siempre a que la visitéis. Vamos a entrar en cualquier categoría. Nada, una velocidad la verdad que envidiable en este aspecto. En el apartado de navegación no tenemos ningún problema. Vamos a entrar por ejemplo en un periódico cualquiera, por ejemplo El País. Volveremos a ver tiempos de carga y velocidad. Vale, ya lo tenemos. Nada, en unos segunditos habéis podido apreciar que ya nos ha cargado la web. Pinch to zoom,
doble pulsación nos ajusta la pantalla, otra doble pulsación nos vuelve al contenido real. Vamos a poner en posición horizontal, y aquí es uno de los problemas, entre comillas, de las tablets de 7 pulgadas, y es un poco el formato tan panorámico que tiene. En formato vertical la experiencia web es francamente buena, pero cuando lo ponemos en horizontal se puede ver, no hay problema, pero compartiréis conmigo que no es tan cómodo como formato vertical. Bueno, después de navegar, de consultar diferentes páginas, de ver Google Maps, vamos a jugar un ratito. Bueno, vamos a empezar el apartado de jugabilidad de la Nexus 7. Es una de las principales virtudes que tiene esta tablet. Venimos diciendo durante toda la video review que estamos delante de una de las tablets más potentes en cuanto a especificaciones técnicas, y eso en un sitio donde se tiene que notar sin duda es cuando hablamos de juegos, y en este caso hemos seleccionado el Asphalt 7 como primer juego que vamos a probar. Creemos que es un buen ejemplo, sobre todo porque requiere de bastante potencia para moverlo con fluidez, y también quiero que veáis un poco el tamaño, ¿no? 7 pulgadas puede ser un tamaño suficiente para disfrutar de este tipo de juegos. Vale, ya lo hemos iniciado y bueno, a simple vista está aquí el funcionamiento, la verdad que es fantástico. Ya hemos visto que en navegación y en ejecutar cualquier tipo de aplicaciones se movía francamente bien, pues en este caso no podía ser menos, y en un juego que requiere de mucha potencia como este Asphalt 7 de Gameloft también lo mueve sin excesiva dificultad. También aprovecho para que veáis la pantalla, otra vez vuelvo a repetirme, 7 pulgadas, resolución HD, la verdad que para los amantes de los juegos puede ser un tamaño bastante adecuado. Bueno, después de echar unas carreras al Asphalt 7 vamos a probar un shooter como es Shadowgun. También, como podéis imaginar, la fluidez es exquisita, una auténtica experiencia de jugabilidad muy buena con esta tablet de 7 pulgadas. Tercer y último juego que vamos a probar en las pruebas de rendimiento de la tablet de Google, la alianza con Asus. Bueno, lo conocéis todos, es uno de los clásicos de Rockstar, es el famoso GTA 3. Ya hemos visto que hemos podido jugar a un juego de carreras, o un shooter, o un sandbox, como es este GTA, y sea cual sea el título que os guste, no tendremos ningún tipo de dificultad para disfrutar de muchas y muchas horas de entretenimiento con esta Nexus 7. Bueno, pues ahora sí, una vez vistos todos los apartados, una vez analizado punto por punto cuáles son los factores importantes de esta Nexus 7, podemos pasar un poquito a lo que es valorar, ¿no? A ver exactamente qué nos ha parecido, qué nos puede ofrecer, qué pensamos de esta Nexus 7, que yo creo que conceptualmente aporta quizá un punto de vista algo distinto de lo que estábamos acostumbrados. Yo lo he dicho, creo que ya lo he repetido en alguna ocasión en este mismo video análisis, yo creo que la Nexus 7 es la tablet de Google Play, está enfocada a consumir el contenido que Google genera a través de los libros, de las películas, de las aplicaciones, y bueno, y eso es precisamente lo que quieren, y por eso han prescindido de algunas conectividades, y por eso le han dado valor a los aspectos importantes como la pantalla, la movilidad de este terminal, y bueno, yo creo que es un aspecto importante. Sí, podríamos decir, y lo hemos dicho antes, quizá esta Nexus 7 no es un rival para el iPad, es un rival para el Kindle Fire. Es una tablet también low cost de Amazon, la conocéis todos, que un tamaño muy similar y también estaba destinado a consumir todo el contenido de Amazon. Una de las pegas que no tenía Android nativo y en cierta manera estaba muy limitado. Por contra, la Nexus 7 tenemos todo ese contenido de Google Play, tenemos aplicaciones, tenemos películas, tenemos libros, tenemos revistas, todavía en España no está disponible, no os lo hemos mostrado por eso, el Magazines.
En España está un poco verde, debemos decirlo. En Estados Unidos los servicios de Google sí que es cierto que están un poco más ampliados. Y volvemos a repetir, hay que tener muy claro las limitaciones que tiene esta tablet. Exacto, hay limitaciones en cuanto a almacenamiento, hay limitaciones en cuanto a conectividad. Sobre todo en el apartado de conectividad es para mí un detalle, personal, a título personal lo digo, es un detalle muy importante. Hemos visto tablets low cost, como algunas firmas que ya hemos probado, que sí que tenían salida MHL, sí tenían protocolo ETG. Exacto. Es cierto, y tablets muy económicas, pero sí que potenciaban ese poder utilizar la tablet para el contenido multimedia. En este caso, Google no pretende que la utilices, únicamente quiere que consumas ese contenido multimedia y por eso prescinde de estos accesorios que para mí habrían sido de agradecer. Sí, exacto, es un cambio de concepto, ¿no? Evidentemente ningún fabricante hasta ahora era Google, ningún fabricante hasta ahora tenía la capacidad de generar el contenido como lo tiene Google o como lo ha podido tener Apple, lo hizo con iTunes, algo parecido. Entonces, bueno, está muy enfocado a consumir este contenido y por eso los factores que realmente sí destacan, y yo creo que lo que hay que alabar de esta tablet son su precio, un precio muy competitivo, muchísimo. Podríamos decir que, sin temor a equivocarnos, que no es rival. No, la verdad es que en este sector el rival es el Kindle Fire, que en España no se distribuye, con lo cual en España poco rival yo creo que tiene. Y de especificación la Kindle Fire queda bastante por debajo. Podemos decir que por 200 euros en el mercado no vas a encontrar nada como la Nexus 7. Exacto, además los acabados yo creo que son muy buenos, unas buenas dimensiones, un peso bastante conseguido. Asus lo hace bien, Asus yo creo que es una firma y yo personalmente estoy contento que hayan seleccionado a esta firma taiwanesa, ya lo ha hecho muy bien. En el tiempo que lleva en Android no lleva demasiado, pero la verdad que con el tiempo ha ido demostrando que es una firma de garantías y tanto en dimensiones, peso, como dice Jaume, han conseguido un producto bastante... un diseño quizá un poco espartano, ¿no? Sí, bueno, es habitual en la gama Nexus no ser demasiado original. Muy sencillito, pero luego en el apartado de hardware es un auténtico pata negra, es un tope de gama, es de los terminales más potentes que podemos encontrar. Y sobre todo recalcar el tema del software, ¿no? El tener la última versión, siempre las actualizaciones, eso igual que pasa con los smartphones, es algo que hay que valorar y que siempre aporta un valor añadido. No obstante, recordar también, aparte del tema de la conectividad, la falta de cámara trasera. Esto sí que yo creo que es algo totalmente orientado por el precio. Es decir, si se hubieran querido permitir un precio mayor, seguro que hubieran incluido la cámara trasera. Y el link... No, perdón, no es un dato, no sé tú qué piensas, yo la cámara delantera, la cámara trasera no... En un tablet no, en un smartphone sí, en un tablet no creo que sea... Yo tener la delantera, cada vez encuentro más posibilidades de videollamadas. Exacto. Los Hangouts, ahora Gtalk también permite la videollamada, así que bueno, la cámara delantera justita. También hemos visto que no es una maravilla, pero volvemos a repetir, son solo 200 euros. Exacto. Yo en líneas generales la verdad es que creo que es una tablet súper recomendable. A mí me ha conquistado, sobre todo por su relación de calidad-precio. Creo que la pantalla cumple muy bien, el panel IPS, el diseño es muy bueno, sobre todo el software y el contenido que genera Google. A mí realmente creo que es una tablet totalmente recomendable y que me ha gustado mucho. Sí, yo también, posiblemente acabemos comprando sin ningún tipo de problema, pero yo tengo una tablet de 10 pulgadas, ya lo sabéis todos, tengo una Transformer y las 7 pulgadas se nota. Sí, esto debemos tenerlo en cuenta, es una tablet que funciona muy bien, pero vuelvo a hacer mucho énfasis, hemos visto en navegación, en jugabilidad no, en jugabilidad yo creo que hemos visto que en formato apaisado se ve muy bien, pero en navegación y en DPD que acciones, tengamos en cuenta que son 7 pulgadas, no tengamos la mente de la Galaxy Tab, de la Transformer, que es mucho más cómodo. Exacto. No obstante, hay que ver el equilibrio, ¿no? Entre tamaño de pantalla, movilidad, peso. Entonces yo creo que está bastante equiparado, ¿no? Yo creo que está en un lugar muy bueno, que lo convierte con una muy buena navegación, una buena jugabilidad, pero a su vez es muy llevable, muy ligera y yo creo que es una opción más que recomendable para todos aquellos que penséis en adquirir una tablet y además no queráis hacer un desembolso muy grande. Afortunadamente no habrá que esperar mucho, recordamos que en septiembre llegará a nuestro país, no os preocupéis, iremos informando el mismo día que llegue, no os preocupéis y visitéis Android for All porque os iremos informando de todas las novedades. Y nada, esta ha sido la video review de la tablet quizá más esperada de lo que llevamos de año. Yo creo que no se va a presentar nada que equipare al poder que va a tener la Nexus 7, bueno, Google ya lo ha hecho. Google ya ha entrado en el panorama de las tablets, ahora el tiempo pondrá cada uno en su sitio y demostrará si esta tablet realmente acaba de conquistar, ¿no? al corazón de todos los usuarios que buscan en Android el mejor sistema operativo. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Un saludo a todos y como ya sabéis, seguidnos en Android for All, seguidnos en las redes sociales, suscribiros al canal y nos seguimos viendo por aquí. Un saludo a todos, que vaya bien. Hasta luego.